8 de la mañana con 22 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nosotras las mujeres lo normalizamos. Nos parece muy normal que mes a mes, cuando llega el periodo menstrual, duela y duela mucho. Acudimos a toda clase de medicamentos, la bolsita de agua caliente, agua de panelita con canela, otros mecanismos para poder mitigar ese momento, esos días, pero lo normalizamos porque pensamos que es muy normal y el decir entre nosotras es, a mí me duele mucho cuando llega los días, pero resulta que el dolor no es normal y por eso para hablar de este tema está con nosotros un experto y él es Alberto Meisel, él es jefe del departamento de ginecobstetricia de la Clínica Reina Sofía, Clínica Colsanitas, quien nos explica en detalle sobre estos dolores menstruales. Doctor, bienvenido, muy buenos días. No, muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú lo dijiste, yo soy el doctor Alberto Meisel Pérez, médico, ginecólogo y obstetra, experto en cirugía mínimamente invasiva ginecológica y soy el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Reina Sofía en Bogotá, de Clínicas Colsanitas. La verdad, doctor, yo creo que usted ha tenido toda clase de pacientes con estos problemas de dolor menstrual, toda clase de inconvenientes y hablemos un poco sobre eso, porque lo que le comento, aquí en la emisora somos un equipo de mujeres grandes, pues la mayoría somos mujeres las que trabajamos aquí y pues estos temas se hablan todo el tiempo, ¿sí? Pero para nosotros es como muy normal eso, que el dolor esté constante. ¿Por qué no es normal el dolor? A ver, es que esto es una tradición, ¿no? Desde las abuelitas se explicaba a sus hijas, sus nietas y demás que la menstruación era un proceso doloroso. Hoy en día, con múltiples estudios científicos, eh, a pesar de que la menstruación es un proceso inflamatorio, no tendría por qué ser un proceso doloroso. Eh, Se ha normalizado esta parte del dolor con la menstruación y hemos hecho que algunos diagnósticos de enfermedades como la endometriosis se tarden en hacerse y por supuesto las consecuencias de esta tardanza en el diagnóstico se ven en nuestras pacientes. Hablemos un poco entonces, doctor, ¿cuáles son esas enfermedades que generan el dolor? Para nombrarlas todas en general y luego como que entramos en detalle en algunas o las más comunes. Una es la endometriosis. ¿Qué otras son esas enfermedades que también generan el dolor en el periodo menstrual? Sin lugar a dudas, la principal causa de dolor con la menstruación o dismenorrea, como se llama científicamente, en las pacientes adolescentes es la endometriosis. Pero dependiendo la etapa de la vida de cada una de las mujeres, pueden haber diferentes causas de dolor. Adenomiosis, por ejemplo, que es la misma endometriosis en el músculo del útero, los miomas uterinos, pueden haber causas infecciosas, entonces puede haber una multicausalidad de dolor pélvico o de dolor con la menstruación, pero en las edades tempranas, esencia o desde el inicio de las menstruaciones, está muchísimo más relacionado con la endometriosis. Doctor, usted ya nombró algún tipo de enfermedad relacionada con los cólicos menstruales, pero yo quisiera preguntarle cuáles son estos signos de alarma o estos síntomas que diferencian un cólico normal a una enfermedad como la endometriosis que usted denomina. Vale, básicamente la menstruación no debería alterar su calidad de vida, no debería alterar su proceso normal diario, su parte laboral, su parte emocional, su parte de su vida sexual. Entonces, cuando nosotros encontramos estos síntomas o signos o alteraciones en la calidad de vida de las pacientes relacionadas con los cólicos menstruales, debemos empezar a sospechar que algo no está dentro de lo normal en este proceso del ciclo menstrual normal de una paciente. Doctor, ahora puntualmente, ¿qué es la endometriosis? Ok, ¿Cuáles son esos síntomas? ¿En qué consiste esta enfermedad? vale, perfecto. La endometriosis básicamente es que el tejido
que normalmente recubre la cavidad del útero, la cavidad endometrial, que es la parte de adentro del útero, por donde se menstrua, para que me entiendan. Ese tejido que normalmente está ahí crece por fuera del útero o dentro del músculo del útero o en órganos cercanos a los cuales afecta, y en casos mucho más severos puede afectar a órganos a distancia. Y básicamente lo que sucede es que esas células endometriales que crecen por fuera del útero todos los meses tienen actividad al momento de la menstruación y producen sangrados pequeños dentro de la cavidad abdominal o pélvica, lo que genera muchísimo mayor dolor con las menstruaciones. Los síntomas, Sí. básicamente dolor, Ujú. dolor severo con las menstruaciones, puede producir sangrados irregulares, puede producir dolor con las relaciones sexuales, puede en mediano plazo llevar a infertilidad a las pacientes por alteraciones en las trompas uterinas. Y por supuesto es una enfermedad que termina afectando los estados de ánimo de las pacientes, incluso llevándolas algunas a depresión, y por supuesto todo esto sumado es una alteración en la calidad de vida de las mujeres que sufren endometriosis muy, muy importante. Hablemos de cuándo se diagnostica, cómo se hace ese proceso de diagnóstico en primer lugar y cuando ya se diagnostica, cuál es el tratamiento. Miren, lo ideal de la endometriosis es sospecharla, ¿no? Sospecharla de forma temprana. Los síntomas y signos clínicos de la endometriosis es lo primero que nos hace sospechar este diagnóstico. Eh, Hoy día, algunas pruebas que todavía no tenemos en nuestro país que nos pueden ayudar a aumentar ese índice de sospecha de la endometriosis, y pues por supuesto el manejo o el diagnóstico de la endometriosis también nos podría ayudar toda la parte de imagenología, es decir, ecografías, resonancias, etcétera. Hoy en día nos basamos mucho en unas ecografías específicas que se llaman ecografías de mapeo de endometriosis, que nos ayudan muchísimo para tener una idea qué grado de endometriosis tiene la paciente. Y lo ideal de esto es poder hacer un diagnóstico temprano o una alta sospecha diagnóstica temprano para poder empezar un diagnóstico lo más pronto, un tratamiento, perdón, lo más pronto posible, y disminuir las complicaciones y consecuencias a mediano y a largo plazo que pueden tener la endometriosis. Doctor, precisamente queremos saber cuáles son estos riesgos de que las mujeres normalicen pues el dolor menstrual y cuáles son esas consecuencias precisamente por no acudir al médico a temprano tiempo. Claro. Como les dije, pues el primer problema es el dolor que se va convirtiendo en crónico, que no solamente después es con las menstruaciones, sino un dolor pélvico diario. Esto básicamente es generado por el proceso inflamatorio pélvico y abdominal que puede producir la endometriosis, pero además de eso puede producir adherencias, es decir, que unos órganos con otros dentro de la pelvis se vayan pegando, el intestino con el útero, los ovarios con las trompas, y se vayan afectando cada uno de estos órganos. Además, se pueden presentar quistes de endometriosis en los ovarios, y por supuesto esto va a ir dañando paulatinamente la función ovárica o la reserva ovárica, que va a llevar a, en futuro, a unos trastornos de la fertilidad. Va a haber un poco más de dificultad para quedar embarazadas. Y lo mismo con el daño que puede tenerse en las trompas por parte de la endometriosis, no solamente por la presencia de los focos de endometriosis en las trompas, sino por las adherencias que se crean, se pueden acodar, doblar las trompas y puede producir infertilidad. Pero además de eso, se ponen focos de endometriosis en diferentes sitios de la pelvis, en el recto sigmoide, por ejemplo, que está muy cerca está por detrás del útero, de los ovarios y de las trompas. A veces se implantan focos ahí que pueden producir no solamente dolor al momento de la defecación, sino en algunos casos no frecuentes, afortunadamente, porque ya es una endometriosis muy severa, de rectorragias. También podemos encontrar algunos focos de endometriosis en la... Entonces, entre más temprano más temprano iniciemos el tratamiento, pues vamos a disminuir o prolongar
todos estos consecuencias que puede traer la endometriosis no tratada. Tremendo, tremendo porque sí, uno, no, uno lo ve muy normal, pero esto sí tiene consecuencias grandes a futuro y no solamente la infertilidad, sino todos los problemas de salud que implica. Hablemos de Así ese es. tratamiento, doctor. ¿Cómo se trata? ¿Con medicamento o tiene que ser puntualmente con una cirugía? ¿Cómo poder solucionar este problema, esta enfermedad para pues que las mujeres tengan una vida normal? Bueno, hoy procuramos la cirugía dejarlas en casos muy severos, con unas alteraciones importantes en la calidad de vida, con unas endometriosis profundas. Eso ha cambiado muchísimo con el tiempo. Anteriormente uno veía pacientes que a los 20 años tenían 3, 4 laparoscopias por endometriosis. Hoy en día, como procuramos hacer tratamiento, diagnóstico y tratamientos tempranos, eh, nos vemos con menos frecuencia estas pacientes que tienen laparoscopias a repetición. Entonces, la parte quirúrgica solamente la tenemos reservada para las pacientes con endometriosis severas, con síndromes adherenciales severos y con unos dolores pélvicos que no mejoran con el tratamiento médico. Tenemos hoy en día diferentes líneas de tratamiento, básicamente son hormonales, dependiendo de la edad de la paciente y de si tienen o no contraindicaciones para el uso de una o dos hormonas. Hoy en día el tratamiento ideal es con una sola hormona, que es una progesterona, que nos ayuda a bloquear esos focos endometriósicos o bloquear el estímulo de los estrógenos que producen los ovarios sobre esos focos de endometriosis, de manera tal que la paciente a mediano plazo, todos esos pequeños focos de endometriosis que tienen la pelvis queden bloqueados o frenados o por lo menos minimizados y podamos alargar los efectos adversos que puede tener la endometriosis. Hoy en día la endometriosis no tiene cura. Bueno, no hay un tratamiento para curar la endometriosis, pero sí tenemos varias herramientas de tipo hormonal para mejorar, para tratar de frenar esta endometriosis y mejorar los síntomas y la calidad de vida de nuestras pacientes. Tremendo, no, que no tenga cura. ¿La endometriosis es hereditaria de pronto? Mira, hay tantas teorías. Es que esto es una enfermedad a pesar de que es tan frecuente, que cada vez la vemos más frecuente, no tenemos, por ejemplo, una teoría clara de cuál es la por qué se produce la endometriosis. Sí ve uno por líneas familiares, pero no podemos decir que es una enfermedad hereditaria. Hay familiares donde las mamás, hijas, pero no hay unos Ay, tremendo lo que nos dice el doctor con este análisis que nos da. Se nos fue un momentico la señal. de la Ya lo endometriosis. tenemos ahí nuevamente, doctor, lo escuchamos. Se nos va Sí, un poquito la señal de internet, pero ya lo tenemos nuevamente. Usted aquí nos estoy, decía, aquí estoy. ah, sí, ahí lo escucho. Usted nos dice que No, no es le- hereditaria, que no hay les como una decía, evidencia. no, no hay una evidencia que nos diga que esto es una enfermedad hereditaria. Uno ve en las consultas, pregunta a las pacientes y ve algunas relaciones entre madres, hijas, etcétera, que han sufrido endometriosis, pero desde el punto de vista de estudios que nos muestren que hay algo hereditario, no. De hecho, no sabemos ni siquiera claramente cuál es el origen de la endometriosis. Hay varias teorías, entonces, vuelvo y digo, todavía es una enfermedad que sigue diariamente en investigación. Creo que es una de las entidades en ginecología que más investigación tiene hoy en día. Doctor, ¿se puede decir, usted con lo que nos describió de cuando no se trata la endometriosis, cómo se puede agravar? ¿Se puede decir entonces que la endometriosis genera quistes y se puede decir que genera miomas o los miomas son aparte? No, los quistes sí se pueden generar de endometriosis, se llaman quistes endometriósicos o endometriomas, pero los miomas es una enfermedad totalmente diferente a la endometriosis. Sabemos que estamos hablando puntualmente de endometriosis, pero para no dejar a un ladito el tema de los miomas, cómo identificar y diferenciar entre endometriosis y miomas y cuáles son como esos síntomas de los miomas y qué se debe hacer cuando se detectan. Vale. Lo primero es siempre aconsejar que asistan a consulta con su ginecólogo ante ante cualquier síntoma no normal de su vida
de su ciclo menstrual, de sus menstruaciones, de sus relaciones de pareja, relaciones sexuales, etcétera. Las mujeres deberían por lo menos una vez al año asistir a sus controles con su ginecólogo y ahí puede uno identificar de forma temprana cualquier patología, no solamente endometriosis y miomatosis. Pero hablando de los síntomas de la miomatosis, primero la miomatosis no es tan frecuente en la adolescencia, es mucho más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida de las mujeres y los síntomas principales son sangrados menstruales abundantes, dolor pélvico, dolor con las menstruaciones y en casos que ya tienen unos miomas muy grandes, síntomas compresivos, sobre todo el útero, la vejiga está sobre el útero y al momento que el útero empieza a crecer de tamaño por la presencia de los miomas, la vejiga va reduciendo su capacidad. Entonces son pacientes que tienen síntomas urinarios o frecuencia urinaria, aumento de la frecuencia urinaria. Yo siempre les pregunto con un tinto, un vaso con agua, enseguida tienen ganas de orinar y es básicamente porque el útero voluminoso por la presencia de los miomas reduce la capacidad de la vejiga y frecuentemente están yendo al baño. Básicamente son esos tres, hay muchos más, pero los más frecuentes son sangrado menstrual abundante, dolor pélvico y síntomas compresivos sobre órganos cercanos. Doctor, usted nos nombraba o nos explicaba exactamente que no hay un origen exacto o no se sabe cuál es el origen exacto de esta enfermedad, pero quisiéramos preguntarle si hay hábitos preventivos precisamente para evitar pues la endometriosis. No hay hábitos preventivos para evitar la endometriosis. Las pacientes que vienen predestinadas para sufrir endometriosis, desafortunadamente no las podemos diagnosticar antes de que empiecen con la menstruación, es al momento de su primera menstruación. Lo que sí podemos nosotros hacer es tratar de hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Ahora, ojo, los tratamientos no son solo médicos ni quirúrgicos. Por supuesto, hay muchísimos estudios que nos muestran que las pacientes que llevan una vida saludable, que hacen ejercicio, que se mantienen hidratadas, que no fuman, que tienen un índice de masa corporal normal, pues no es que vayan a no sufrir de endometriosis, sino que tienen una mejor aceptación de su manejo de la endometriosis. Entonces, por supuesto, hay que combinar las dos cosas, tanto el manejo médico o el manejo quirúrgico, pero con unos estilos de vida saludables que ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida en estos momentos. Doctor, si una mujer no sufre endometriosis, no tiene miomas, no tiene quistes, eh, ¿se supone que no le debería doler cuando llega el periodo o le debe doler un poquitico, suavecito? A ver, eso es una discusión grandísima. Hoy en día se dice que no debe doler. Yo insisto, la menstruación es el resultado de unos cambios hormonales, pero hay muchos estudios científicos que nos muestran que además de esos cambios hormonales, hay unos influjos de sustancias proinflamatorias que hacen que pueda haber algo de dolor, pero no unos dolores severos. Eh, entonces, puede haber algo de dolor. Si uno pone una escala análoga de dolor, el dolor en una menstruación normal no debe llegar a más de 2, cuando el máximo es 10, y en las pacientes con endometriosis, por supuesto, está por encima de eso. ¿La endometriosis puede llegar en cualquier momento de la vida? ¿Perdón? ¿Endometriosis puede llegar en cualquier momento de la vida? Lo que uno siempre conoce es que la endometriosis inicia desde la menarquia, que es desde la primera menstruación. Por eso la frecuencia mayor es en la adolescencia. Cuando uno diagnostica endometriosis en la tercera, cuarta década de la vida, lo más probable es que ya la tenga desde hace muchísimo tiempo y no ha sido diagnosticada. Doctor, pues muy buen ese dato porque hay mujeres que inclusive en su primera vez que llega el periodo, a los 12 años, 11 años, 13 años, les llega con un dolor intenso. Seguramente ahí ya está la endometriosis y es importante pues ser tratada a tiempo. Recomendaciones finales para todas las mujeres que nos escuchan, para toda nuestra comunidad universitaria y nuestras oyentes. Nada, primero que consulten a su ginecólogo de forma frecuente.
y más ante cualquier síntoma o signo de alarma que se salga de la normalidad de sus ciclos menstruales, hablando de endometriosis, que no normalicen los dolores menstruales porque no son normales y que siempre estén pensando en que pueden tener una endometriosis. La verdad, hoy en día la endometriosis, sobre todo en nuestro país, y hablo de nuestro país, es una enfermedad muy, muy frecuente. Casi 3.5 millones de mujeres en Colombia sufren de endometriosis conocidas y desde el 2023 que salió la ley 2338 de endometriosis, pues esto nos ha llevado a un mayor, no solo diagnóstico, sino un mejor manejo, a unas mejores pautas educativas, a poder empezar a hacer protocolos y guías de práctica clínicas estandarizadas y sobre todo a reconocer la endometriosis como una enfermedad que exige una atención diferencial con un enfoque de género. Entonces, yo creo que lo más importante es que dejemos de normalizar esos dolores severos con las menstruaciones y que, por supuesto, asistan a consulta con su ginecólogo de forma frecuente. Algo aquí pequeñito, hablando yo con mis compañeros que a veces pasa con el problema del sistema de salud que me ha pasado a mí, he ido al médico, tengo un dolor, los periodos míos son muy fuertes, duele mucho y en algunos momentos el médico me dijo, no, tomes estas pastas, pero no me remitieron a ginecología, sino, no, tomes estas pasticas y ya, una iosina y bueno. Y me enviaban pues allí la receta y paré de contar, decían que era normal. Yo creo que es que también había mucha desinformación en algún momento y pues en ese caso decirle a las oyentes y a las mujeres que si el médico de pronto le dice general, no, tomes este medicamento y eso no pasa nada, es mejor que insistan para que la remitan a ginecología, ¿cierto, doctor? ¿O estoy ahí? Así es. No, así es, así Sí. es, así es. El manejo, el diagnóstico y manejo de la endometriosis es de ginecología. Eh, Nuestro sistema de salud en algunas oportunidades permite acceso directo a ginecología, en otras no, cuando no se permite la insistencia al médico general para que lo remita al ginecólogo. Es bien de vital importancia porque, como les dije anteriormente, el diagnóstico y el manejo, los expertos en el manejo y el diagnóstico de la endometriosis somos los ginecólogos. Así es, y muy bueno ese dato que nos da, doctor, para que nosotras, digamos que tengamos esos argumentos a la hora, si no tenemos acceso directo a ginecólogo, vayamos al médico general y pues le pidamos insistentemente que nos remita a ginecología si continuamos con esos dolores. Doctor, usted es muy querido, Así es. muchas gracias por su tiempo, por esta consulta, prácticamente. Después les paso los honorarios. ¡Ay, Dios mío! No, mentira, mentira. Gracias por estar aquí en la UD Estéreo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y estamos muy atentos a lo que ustedes necesiten. Que tengan un día maravilloso. Igualmente, doctor, estábamos al diálogo con Alberto Meisel, él es jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia de la Clínica Reina Sofía, Clínica Colsanitas, médico gineco-obstetra, experto en cirugía mínimamente invasiva ginecológica, hablando sobre de que no es normal el dolor menstrual. Oído, mujeres, no es normal que sintamos este dolor tan fuerte cada 28 días. Si está ese dolor es porque hay una enfermedad crónica allí y toca ser tratada, porque si no, pues los riesgos son mayores en la salud. Esta entrevista completica está en @laudesterio en Facebook, en horas de la tarde estará en nuestro canal de YouTube y también más adelante en la página web. 8 de la mañana, 45 minutos, una pausa, ya regresamos con más información.